Sabemos, mis hermanos, que es algo que nosotros debemos entender y saber claramente. Dios es uno. No hay tres diferentes dioses. No hay un Dios que sea el Hijo, no hay un Dios que sea el Espíritu Santo. En la Trinidad sabemos que si fuera diferente se pudiera llamar fácilmente lo que es una herejía llamado triteísmo. Es algo que explica y sobre todo podemos dar a conocer, mis hermanos, Dios es tres. Un Dios que existe como tres personas. Conocemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recordemos claramente que las Escrituras, la palabra de Dios, mis hermanos, claramente confirman ambas verdades. Y sabemos que Dios es uno y Dios es tres. Aunque no podemos a veces comprender estas cosas con claridad, muchas personas me dicen, pero Michelle, ¿qué tan difícil es estudiar la Trinidad? Michelle, pero ¿qué tan difícil es ir más a fondo sobre ese tema? Y es de verdad, mis hermanos, hay muchas veces que no la podemos comprender a cabalidad. ¿Cómo puede ser esto posible, mis hermanos? Debemos de creer y sobre todo enseñar ambas verdades con la misma seriedad, con la misma convicción. Y sobre todo, si no lo hacemos así, ¿qué estuviéramos haciendo? La palabra llamada herejía, claramente, o una falsa doctrina, porque estuviéramos siendo más allá de lo que la Biblia nos ha dado a entender y explicado, estuviéramos inventando una cosa que no es real y que no es conocida por la palabra del Señor. Por eso hubiéramos estado enseñando una falsa doctrina si fuera algo diferente a lo que la palabra del Señor dice. Cuando afirmamos una verdad pero negamos la otra, esto es una herejía, mis hermanos. Cuando afirmamos una verdad pero negamos la otra o simplemente enfatizamos una verdad sobre la otra, debemos sobre todo nosotros mismos tener más comprensión de las Escrituras, de toda la verdad y sobre todo igualmente y evitar todos los extremos cuando llegamos a la más profundidad yéndonos a otros extremos inadecuadamente. Recordemos que las tres personas de la Trinidad son personas reales y distintas. La Trinidad no es una sola persona que usa, ¿cómo puedo explicarte? Tres máscaras. Un día me pongo la máscara del Padre, otro día la máscara del Espíritu Santo. No, mis hermanos, no es así. Esto pudiera ser llamado una herejía, como un tipo de modalismo, pudiéramos decirlo así. Recordemos que las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre, y mucho menos ni el Espíritu Santo es menos que el Hijo. Es decir, las tres personas de la Trinidad, como nos enseña la palabra del Señor, pueden manifestarse sobre todo en diferentes maneras y desempeñar funciones sobre todo distintas. Ningún hombre ha visto al Padre. El Hijo se hizo carne y habitó. Recordemos cuando Jesucristo vino a la tierra, cuando caminó, cuando estuvo con sus discípulos, cuando hizo milagros, cuando estuvo orando con el Padre. Todo lo que hemos aprendido. Y el Espíritu mora hoy en día en cada creyente. ¿Por qué? Porque somos sellados con el Espíritu Santo cuando somos creyentes. Cuando nos arrepentimos delante de Dios de nuestros pecados y reconocemos al único mediador, al único Salvador, Jesucristo, el cual fue llevado a la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Recordemos que el ministerio de la Trinidad no es una razón para negarla, mis hermanos. Si a veces nos preguntan y no sabemos, no tenemos el conocimiento básico, profundo, podemos buscar ayuda con algún pastor, con algún diácono de la iglesia, con alguien que sepa de este tema un poco más profundo. Por ejemplo, yo a veces tengo diferentes preguntas que me hacen y a veces no sé contestarlas, pero no podemos ir más allá y poner otras respuestas que no conocemos. Algunos dirán, es imposible creer, Michelle, lo que no pueden entender y sobre todo es algo que no se puede explicar, no puede ser cierto. Muchas personas hacen de estos diferentes tipos de preguntas, claro que sí, porque es algo que sabemos que para el ser humano es algo complicado. Pero si aplicamos esa misma lógica a toda la Biblia, toda la palabra del Señor desenlazada, mis hermanos, o nuestra propia existencia, entonces ¿qué quedaría? Quedaría un poco a poco de en qué creer. Y no es así. Porque la Trinidad existe. El Espíritu Santo existe. El Padre existe. Y el Hijo existe. Aún las verdades más simples del Evangelio. Aún las verdades más simples de las Escrituras. Lo sabemos, mis hermanos.
y de la realidad humana va mucho más allá de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor sobre todo tiene algunas cosas que nosotros no entendemos y que no comprendemos. Pero sabemos que cuando estemos arriba con el Señor, muchas de estas cosas nos serán explicadas y podremos entenderlo más. Mientras tanto que vivimos hoy como humanos, a veces nuestro entendimiento no llega más allá. A veces estudiamos cosas, a veces repasamos un versículo hoy, lo estudiamos hoy, dentro de un año lo volvemos a estudiar, a repasar y podemos comprender con mayor claridad ese versículo. Porque es así, sucede en muchas ocasiones. Por eso no podemos desalentarnos. Por eso debemos seguir cada día más estudiando la palabra del Señor y sobre todo el tema de la Trinidad, que es algo muy importante porque a veces muchas personas nos hacen preguntas. Sobre todo los no creyentes, mis hermanos.